La sensación que me da es que estamos en un tiempo donde nuestro sistema de creencia está siendo confrontado y por otro lado fortalecido. Y eso es bueno. Siempre que escuchamos una palabra y tenemos en nuestro corazón la perspectiva de que Dios es Padre, entonces sabemos que todo lo que escuchemos que viene de Él, viene a confrontar, pero a fortalecer. A confrontar todo lo que nosotros tomamos en nuestro corazón y en nuestro espíritu como una realidad y tal vez que está carente y vacío de la vida del Señor, y creemos que es el reino de Dios, y como se expresó en estas hermosas ministraciones que hemos tenido antes, creemos que contiene el reino de Dios, pero están tan vacías de la vida de Dios. Y llegamos al punto de que cuando nos ponían un plato de comida suculento, bueno y sabroso delante, nosotros decíamos, esta comida es de reino. O cuando teníamos la posibilidad de ponernos o comprarnos, o alguien nos regalaba un buen par de zapatos, decíamos, estos zapatos son de reino, atribuyéndole a algo tan precario como la comida y la vestimenta un atributo tan importante y tan fuerte, un reino tan grande disminuido a un zapato. Y cuando el Señor habló sobre el poder de la necesidad operando en el alma del ser humano que no pasó por la cruz, Él dice, no estén ni preocupados, ni afanados, ni perturbados. ¿Por qué van a comer? ¿Por qué van a vestir? No se preocupen por esas cosas, porque esas cosas, dijo Jesús, son las que buscan los gentiles. Es decir, personas que nunca tuvieron una iluminación en el entendimiento de lo que es la vida de Dios, el reino de Dios, la gracia de Dios. Nada. Pero cuando vemos llevando todo lo que es el reino de Dios a un par de zapatos, a un vehículo, a un estilo de vida social, que está bien tenerlo, si está al alcance de tenerlo, y por favor no desista de su deseo y sueño de querer tenerlo si es necesario, pero llevar todo el reino de Dios a eso es tan precario de nuestra parte. Pero no lo digo para ofender, sino me estoy incluyendo en primera medida, tan precario de nuestra parte, porque el Señor dice, lo que todo el mundo está buscando es lo que no tiene valor para mí. Lo que todo el mundo está hablando, lo que todo el mundo está orando, y déjenme generalizar, pero estoy incluyendo a quien piense así. Lo que todo el mundo está desesperado, lo que Pablo estimó por basura, nosotros lo tenemos por ganancia. Pero tengamos un punto medio, por favor. No estamos diciendo que no debemos tener una buena vida, ni tampoco estamos diciendo que es malo prepararse, no, por todo lo contrario. No quiero ser extremista con mis comentarios. Digo, cuando nosotros somos gobernados por la vida de Dios, por el sistema del reino de los cielos, por el Padre que lo gobierna, por el Hijo que está en lugar de preeminencia, cuando en nuestras vidas comienza a suceder esto, empezamos a sentir que muchas cosas empiezan a perder valor y nos empezamos a dar cuenta que lo que tiene valor lo estábamos perdiendo. Es bueno que confronten nuestro sistema de creencia. Es bueno que alguien nos frustre, no a través del legalismo, sino a través de una palabra predicada en la verdad, y nos haga sentir que está mal. Que está mal, o sea, que esté mal no significa, yo le digo cosas, le planteo a mis hijas cosas que están mal y no dejo de amarlas. Y no desisto de ellas, por el contrario, les digo que están mal porque quiero que los días que vienen para ellas sean días buenos. Y la corrección nace en ese amor. Estamos viviendo en un tiempo
donde nuestro sistema de creencia como iglesia está siendo confrontada por un lado, pero por otro lado fortalecido. Y la buena noticia que me gustaría compartirle es la siguiente: el Señor está fortaleciendo lo que te va a sostener todos estos años para que puedas cumplir su propósito, porque el Salmo 138:8 lo dice bien claro: mi propósito se cumplirá. No estoy detrás de cumplir el propósito personal de alguien, estoy detrás de que alguien quiera cumplir mi propósito en esta tierra. Entonces vamos dejando lo superficial para ser confrontados y nos convertimos en una iglesia que no le gusta ser castigada, sino que le gusta ser exhortada y reprendida, porque claramente las Escrituras dicen que Él exhorta a quien ama. O sea que la expresión de su amor está en la exhortación de nuestro sistema de creencia. Y cuando nuestro sistema de creencia es exhortado y reprendido, empezamos a darnos cuenta cuántas cosas de los hombres se han pegado en nosotros y cuántas cosas de Dios son las que nos están gobernando. Es muy interesante de alguna manera ver a Jesús actuando de esta forma en Lucas 17. Y si pudiéramos tomarlo como ejemplo, no quiero desfragmentar la palabra, pero si lo pudiéramos tomar como ejemplo, es interesante la respuesta que Jesús le da a los fariseos sobre la pregunta que le hicieron. Y es interesante ver cómo esa pregunta está en el sistema de creencia de la iglesia también hoy. El versículo 20 del capítulo 17 y versículo 21 dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, fíjese qué interesante, tal vez lo podamos después tener en la pantalla en Lucas 17, solo para que lo pueda leer, y si no, Lucas 17, versículos 20 y 21, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Fíjese qué punto interesante para este tiempo. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. O sea, no hay nadie que pueda anunciar claramente cuándo vendrá el reino de Dios. Podemos sacar cualquier tipo de números, pero si vamos a las Escrituras, en otras palabras y llevado a un castellano argentino, sería: no pierdan el tiempo con lo que Dios no dijo que nosotros teníamos que invertir tiempo. No pierdan el tiempo. Entonces la gente en ese tiempo dirá: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. Y claramente pone una frase final: porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Pero eso no solamente es una frase que hace referencia a Jesús. Eso no solamente es una frase que ellos no pudieron comprender, sino que también es una frase que en realidad marca un antes y un después en la forma de creer. Marca un antes y un después en la manera, el sistema de creencia estaba siendo confrontado por Jesús. El reino de Dios estaba entre ellos. Solo que hay algo interesante que debemos destacar: la condición espiritual de los que habían preguntado y de los que escuchaban no estaba acorde para poder entenderlo. La condición del corazón de la iglesia define si lo puede percibir o no lo que Dios está hablando. Es la condición del corazón, el estado más profundo, el centro del ser humano. Es lo que le permite entender por medio del Espíritu Santo si pueden percibir la voz de Dios o no. Y a través de los años, el resultado de nuestra creencia ha llevado a que hoy nosotros tengamos que salvar a los salvos, sanar a los sanados, recuperar a los recuperados. No por maldad, sino porque nuestro sistema, porque nos acomodamos a un sistema de creencia que no nos permitió entender que el reino está entre y en nosotros. Entonces produjo un retraso tan profundo de gente que está
en el reino y que el reino está entre medio de ellos y que el reino es la persona completa de Cristo en alguien que está creciendo, y sin embargo decidimos por ignorancia y no por maldad retroceder en el entendimiento. Entonces, si a través de los años el resultado de mi creencia es un corazón que no cree o un corazón que debo motivarlo para creer, es porque algo se desconectó de la vida de Dios. Yo no quiero hablar de que una persona es buena o es mala. No quiero tener esa, como pastor, no quiero sentarme con nadie a hablar la condición tal vez de la persona en cuanto a su personalidad. No hablamos de alguien deliberadamente malo. Hablamos de alguien que se desconectó de la vida de Dios. Y cuando alguien está desconectado de la vida de Dios, los únicos resultados que dan es la vida de la naturaleza muerta del hombre. ¿Lo estoy aburriendo? No mienta. Es bueno ver, es bueno es hermosa la adrenalina de sentir que la confrontación que se nos está dando por medio de la palabra primero nace en el amor para corregir el error. Son muchos años de retraso como para seguir retrasados. Son muchos años de intentos de muchas cosas, formas y maneras, entendiendo el éxito no desde la mente de Cristo, entendiendo los moveres espirituales no desde la mente de Cristo, dejando a Cristo a un costado y nosotros parados en una plataforma mostrándole al mundo que Cristo va a hacer todo lo que nosotros queremos decir, aún así con el atrevimiento de pensar y de creer que Él va a hacer algo o Él va a hacer un milagro y que después de ese milagro toda la gente va a creer que Dios está entre medio nuestro, cuando en realidad cuando todo se apagó quedamos solamente con la satisfacción de saber que cumplí y que lo que prediqué fue correcto o lo que hice fue correcto por el aval de todas las personas. Salió en el 1940 un artículo de una persona, de Tozer, ustedes lo deben conocer. Muy interesante, él habló de la cruz antigua y de la cruz nueva. Y él escribió esto, si usted me permite, creo que estoy bien con mi tiempo. Me olvidé de poner el reloj, pero calculo cuando comencé. Ahora lo puse hace un ratito. Siempre me pasa lo mismo, pero... En los tiempos modernos, escribió un artículo por los años 40, o se publicó, sin previo aviso y casi imperceptiblemente ha surgido en los círculos evangélicos populares una nueva cruz. Su forma es como la antigua, pero a la vez diferente. Los aspectos superficiales son parecidos, pero la diferencia en la esencia es drástica. De esta nueva cruz, escribe Tozer, han surgido una nueva filosofía de la vida cristiana basada en un enfoque totalmente diferente a la antigua. Trata de mostrar el cristianismo sin demandas desagradables, más bien ofrece las mismas cosas que el mundo, solo que en un nivel un poco más alto, con una calidad moral un poco más alta. Este nuevo punto de vista determina que esta cruz moderna no mata la naturaleza de pecado en el ser humano, sino que lo encamina. Wow. El trasfondo filosófico de esta teoría puede ser sincero. Nadie está diciendo que haya engaño en esto, pero aún engañados están tan falsos y ciegos. Pasa por alto completamente el significado de la cruz. La antigua cruz es un símbolo de muerte. Es algo violento para la naturaleza antigua del ser humano. En tiempos del Imperio Romano, escribe Tozer, el hombre que tomaba su cruz, recuerda la frase de Jesús, ¿no? El hombre que tomaba su cruz y comenzaba a caminar con ella nunca volvía. No salía a encaminar su vida. Salía para terminar con su vida. La cruz no intentaba tener una buena relación con la víctima. Golpeaba con crueldad y dureza, y cuando había concluido su trabajo,
el hombre dejaba de existir. Esta nueva cruz no predica contrastes, dice Tozer, sino que busca similitudes con la antigua. Si un hombre, y por tomar algo medio contemporáneo, en los 40, saca un artículo como esto, digo, estamos en el 2022. Y todo el tiempo estamos tratando de mejorar lo que debería morir. Y todo el tiempo nos estamos esforzando por no discernir a través de la falta de la dependencia del Espíritu Santo en nosotros, que una buena vida en la tierra jamás podrá absorber nuestra pasión por Cristo. Que la razón por la cual yo quiero seguir aquí es para completar el llamado que he recibido por gracia a través de lo que el Señor hizo por mí y por todos nosotros, pero que después de eso no hay razón para seguir en esta tierra. Después de eso no hay razón. Eso no quiere decir que no emprenderé ciertas cosas, sino que quiere decir que todo lo que hago en esta tierra y todo logro está sujeto a que me quiero ir con Él en el momento que Él lo determine. Sin embargo, me gustaría mostrarles por qué sucede que nuestro resultado, el resultado de nuestra creencia, nos ha dejado en un estado de tener que hablar a veces las mismas cosas y recuperar a las mismas personas. Y yo quiero recordarles en la Nueva Versión Internacional un pasaje que conocemos de memoria tal vez, que es Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Me parece interesante. No sé si vamos bien, estamos bien. Por favor, dígale a la persona que tiene al lado, sonreí, no hace falta que estés tan enojado. Yo sí lo estoy mirando. Está así como muy enojado, está tensionado. Por ahí lo tensioné. Abrazalo un poquito y decirle, no te tensiones, relájate. Así duele más el golpe. No. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice, en la Nueva Versión Internacional, tal vez usted lo tiene en otra versión, dice, les daré, mire qué maravilloso, pero esto es precioso. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Sé que parece una palabra como de mucho ánimo esta, ¿no? O sea, como diciendo, y el Señor nos está prometiendo. Cuando usted mira el contexto de la palabra en Ezequiel 36 y usted se sitúa, por ejemplo, lo voy a decir un poquito de memoria, en el versículo 22 usted se va a encontrar que el Señor no está haciendo eso sino para rescatar su nombre. O sea, cuando Él dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo y les quitaré ese corazón de piedra. O sea, el Señor dice, la única solución de que mi nombre no quede manchado en esta generación es que haya una transformación de adentro hacia afuera. La única manera, o sea, cuando Él habla de una palabra, no está restaurando una nación, está restaurando su nombre en una nación. No está interesado en que Israel recupere todo lo que Israel era, porque el Señor mismo lo dice. Tal vez lo podemos poner en el versículo 22. Los hermanos tan gentiles que no les avisé, pero ellos son rapidísimos, son de la generación de dedos veloces para el internet. El versículo 22 está maravilloso, gracias. Por eso, adviértele al pueblo de Israel. Mire qué impresionante, que así dice el Señor omnipotente, voy a actuar, pero no por ustedes. O sea, no es por ustedes, sino por causa de mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones.
No. Ezequiel 36, versículo 26, no es una nueva promesa de regeneración. Es un nuevo entendimiento de cómo funciona Dios. Es cierto, eso es lo que pasa en el nuevo nacimiento. Se nos pone un nuevo espíritu, se nos pone a la vida de Dios en nosotros. Pero esperen. Esta palabra no es una promesa, es para mostrarnos que las cosas que son espirituales, el ser humano no tiene injerencia de poder revertirlas a menos que no sea por el poder de la cruz a través de su Hijo. Voy a recuperar mi nombre, y la forma de recuperar mi nombre en esta tierra es transformándole el corazón, infundiéndoles un nuevo espíritu, quitándoles el corazón de piedra que ahora está operando para ponerles un corazón de carne. Ahora, por favor, déjenme mostrarles esto, porque es interesante ver lo que es un corazón de piedra. Y déjenme meterme unos minutos acá, porque entiendo que el sonido, la frase o el sonido de la frase corazón de piedra, lo primero que obviamente se nos viene a nuestro oído, que es la dureza, obvio. Está hablando de un corazón duro, no, pero vamos a ver un poco más, porque si la pregunta es ¿qué significa tener un corazón de piedra? Déjeme decirle esto, debe significar cosas mucho más importantes que la que yo entendí, pero déjeme decirle esto. Significa que todo nuestro ser interior se ha convertido en insensible para Dios. O sea, cuando está hablando de corazón, no tenga el gráfico en su mente de un corazoncito duro que no entiende. Está hablando de una iglesia, si quiere, o de parte de la iglesia, porque la iglesia que edifica a Cristo nunca será insensible, o parte de gente que se hace llamar creyente, como quiera, que perdió la sensibilidad para Dios. Más allá de considerarnos buenas personas, personas de fe, Dios no puede hablar con un corazón de piedra, no puede tratar con él, porque Dios no puede tratar con un corazón insensible, porque el corazón insensible no sufre por lo que Dios habla, no se apasiona por lo que Dios habla, no lo percibe, no tiene las mismas intenciones y los mismos intereses. Nosotros podemos usar el nombre o la frase el reino de Dios aquí o allí, pero en realidad el reino de Dios solo se manifiesta en corazones sensibles. He escuchado muchas veces que somos soldados del reino, y le digo una cosa: si yo soy un soldado insensible a su voz, entonces prefiero ser de esas ovejas que Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Prefiero ser una simple oveja antes que un soldado poderoso con un corazón de piedra. Es tan interesante porque cuando miramos las características de una persona en este estado, es solo buscar a Dios sin aceptar las demandas de Dios. ¿Qué es un corazón de piedra? Solo buscar a Dios sin aceptar las demandas de Dios. En otras palabras, la demanda de Dios que estamos siendo llevados en este momento, en toda esta jornada, y que estaremos llevados, esa demanda de conocerlo más, esa demanda que siempre queda postergada, porque una persona que tiene su ser interior insensible no tiene como prioridad conocerlo más, y no tiene como prioridad que Cristo crezca aún más en él. Las prioridades, que tal vez lo hablemos mañana, fueron tocadas en la mente de la persona. Tenemos que recuperar una palabra, hermano, o una frase que la hemos perdido durante todos estos años, y tal vez la perdimos porque ciertos quizás púlpitos religiosos y con una connotación humana fuerte en cuanto a su impresión de una palabra, apropiándose de una frase maravillosa, dañaron a las personas. Pero déjeme decirle algo: viene el tiempo que la iglesia recuperará el temor a Dios, porque cuando alguien recupera el temor a Dios, ya casi no habrá consejería sobre el pecado. Tu propio temor a Dios te va a conducir.
Ya no habrá ciertas cosas que vemos hoy en los círculos. No te quedarás con el dinero de nadie. Tu propio temor a Dios te va a conducir. No lucharás contra la tentación cual se presente en el nombre del Señor y con el poder de su fuerza, porque el propio temor a Dios te va a conducir a luchar contra eso. El propio temor a Dios te conducirá a orar por las noches, orar por las mañanas, tener un espíritu que ora sin cesar. El propio temor a Dios, ¿me está recibiendo esta palabra, por favor? El propio temor a Dios es lo que va a generar un respeto tal que tus movimientos, mis movimientos, nuestras decisiones familiares no serán aquí, allí, yendo aquí y allá, viviendo como si supiéramos vivir, sino que el propio temor que tenemos a Dios sujetará todo lo que nosotros somos para movernos conforme el Espíritu Santo está queriendo que nos movamos. Porque déjeme decirle esto, y si usted quiere levantar su mano lo puede hacer. Déjeme decirle esto: cada día que vamos madurando en las Escrituras y en la vida del Hijo de Dios, estamos cada día perdiendo el derecho a los movimientos independientes. Cada día que vamos avanzando en este conocimiento, estamos perdiendo el derecho a tener movimientos independientes. Cuando era un niño espiritual, iba, oraba y le pedía al Señor que me acompañara a donde yo quería. Ahora no puedo moverme si Él no se está moviendo a donde yo me quiero mover. Aunque no tenga una respuesta audible de su voz a mi oración, yo tengo que tener un corazón rendido a Dios para tener temor de ir a donde Él quiere y de hacer lo que Él dice. Pero cuando se pierde en el ser interior la sensibilidad, cometemos actos terribles contra Dios. Miren, déjenme nombrarle algunas características de una persona que está viviendo con un corazón de piedra. Número 1, si quiere, le pongo número, pero para orden mío. Número 1, debe haber 150.000 números más importantes o puntos más importantes. Número 1, primero, no se deja tratar por Dios aunque acepte a Dios. El corazón de piedra no se deja tratar por Dios aunque acepte a Dios. Número 2, no tiene profundidad en las Escrituras. Número 3, la persona que está gobernada por este estado de insensibilidad interna no desea la comunión. No la desea. La comunión debe desearse, debe cambiar el estilo que la iglesia ha tenido hasta el día de hoy. El pastor no me ha llamado. La responsabilidad de una vida de comunión es de todo creyente. La provocan los maduros, pero lo tenemos que ir entendiendo entre todos. No desea una vida en comunión. Por eso, mientras le voy dando estos puntos, usted podría ir imaginando esa frase que usted escucha. Mire, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito estar acá, yo no necesito que un pastor me diga lo que tengo que hacer. No, lo que quiero decirte es que tu corazón es una piedra. Lo que quiero decirte es porque cuando tu corazón es sensible a la voz de Dios, te pegará a los hermanos, porque lo que Dios más ama son las almas. Te pegará a las autoridades espirituales, porque Dios siempre te llevará a tener una demanda, porque lo tenemos en Jesús, lo hemos aprendido, lo hemos predicado, lo hemos escuchado 1.000 millones de veces. No hago lo que yo quiero hacer, sino lo que veo a mi Padre hacer. Que Él, siendo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se puso al servicio de todo lo que el Padre es. Porque cuando alguien tiene un corazón sensible, desea vivir en comunión. Ahora, número 4, cuando el corazón es un corazón de piedra, no rinde su vida, su voluntad a la voluntad de Dios. Y por último, pero Dios quiera que esta palabra pueda inspirarle otras cosas más importantes que la que yo estoy predicando. Y por último punto, un corazón de piedra solo busca lo propio. Julia, tal vez me puedas acompañar. Un corazón de piedra solo busca lo propio. Y no estamos hablando de personas malas. Quiero aclararlo esto. No estoy parado aquí para desanimar, decir, no, este muchacho perdió el pelo por cómo predica. O sea, no estoy tratando de, como decimos en Argentina o se escucha por ahí, tirarle mala onda, porque diga, ¿para qué vine hoy a la tarde? Me hubiera quedado en mi casa. No estoy intentando eso. No estamos hablando de nada de eso. No se trata de malas personas. Solo hablamos de personas que perdieron la sensibilidad espiritual de tal manera que cómo corregimos a alguien que tiene un corazón duro.
¿Cómo servimos juntos con alegría al Señor con alguien que tiene un corazón duro? ¿Cómo compartimos predicaciones más allá de que uno se siente inferior al otro y diga, yo no puedo subir después de tamañas predicaciones aquí? Pero ¿cómo nos dejamos formar si el corazón pierde la sensibilidad? Escuche esto. Esto solo es una expresión metafórica, pero déjeme mostrarle algo. Es interesante examinar. Yo hice pasar al hermano porque me gusta cómo toca, hermoso. Pero tengo tiempo todavía, según mi reloj. Si no, ustedes me hacen así, yo ya voy entendiendo la seña. Escuche esto, qué interesante. Podríamos, si me permiten, detenernos un segundo en la palabra piedra. Porque la palabra piedra tiene una injerencia en la vida espiritual del creyente muy fuerte. No es solamente una cosa metafórica esto que leíamos en Ezequiel. Si lo pudiéramos dejar en pantalla, por favor, 36. No es una cosa metafórica esto, les quitaré ese corazón de piedra que ustedes tienen. No es una cosa metafórica, Dios no está siendo poético, Dios no está hablando, utilizando la poesía para describir la condición de una nación. Obviamente que no le está hablando a una persona, le está hablando a una nación. Pero Dios no está usando un ejemplo poético para hablar de una condición. No, ¿sabe? Ellos entendían muy bien. El otro versículo, por favor, gracias. El que usamos al principio, solo para que los hermanos lo tengan, el 26, muchas gracias. El Señor le está hablando para que ellos en el razonamiento lo puedan comprender. Para que lo puedan comprender. El Señor está utilizando la propia cultura de Israel. El Señor necesitaba mostrarle un ejemplo que ellos lo pudieran comprender, para que puedan comprender el estado de su corazón. Las piedras eran muy comunes en la cultura de Palestina. Las piedras eran muy comunes en la cultura de Palestina. Por ejemplo, en las construcciones, las piedras no era algo que por ahí se podía llegar a utilizar. No era una excepción, era la regla. No se podía construir. Mis abuelos tienen su casa en la antigua Jerusalén y es toda de piedra. Toda de piedra. El barrio donde está la casa de mis abuelos, de los abuelos de los padres de mi papá, son caminos y hay piedras en los caminos. Así que las piedras eran muy comunes cuando ellos están recibiendo este mensaje. Ahora también no deja de ser interesante que las piedras o las rocas, como quiera nombrarlo y le quede bien, también se utilizaban para cubrir los cadáveres que no se podían enterrar. Así que Ezequiel 36, el profeta Ezequiel está profetizando algo que va un poquito más fuerte de lo que nosotros pensamos. El Señor se está metiendo en la cultura de una nación y le está diciendo, les voy a quitar toda esta vida común que ustedes están teniendo, porque en la vida común no pueden discernir lo que estoy hablando. No pueden escuchar mi voz. Cuando Israel escucha al profeta, de alguna manera sabe y tiene el gráfico en su mente de que las piedras se utilizaban para cubrir los cadáveres que no se podían enterrar, pero también a Israel le aparece un gráfico en la mente. Las piedras también se utilizaban como las tapas de las tumbas. Así que la palabra piedra tiene una injerencia impresionante. El simbolismo es maravilloso. ¿Recuerdan Lucas? Capítulo 24, versículo 1 al 3. Es maravilloso lo que dice Lucas capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Solo présteme atención estos minutos finales, por favor, aunque creo que tengo varios minutos más, pero quiero ser práctico en lo que estoy predicando, pero al mismo tiempo lograr ser un poco profundo. Trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y miren lo que dice aquí. Y miren lo que dice. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No. Esto es un detalle interesante. Lucas capítulo 2, versículo 6. Mire lo que me rememora a mí el escuchar Ezequiel 36 como habíamos leído. Lucas capítulo 2, versículo 6 al 10 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua.
y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hermanos, escuchen esto: detrás de un corazón de piedra siempre encontrarás muerte y vacío. Literal. O sea, detrás de un corazón de piedra, y tomo los dos pasajes de Lucas, porque detrás de un corazón de piedra siempre encontrarás vacío, siempre encontrarás muerte, y por eso nosotros estamos luchando con algo que pareciera que no podemos doblegar, porque la vida de Dios, la pastora Ligia hablaba esto sobre el vacío de la vida de Dios, porque la vida de Dios se ha vaciado en los corazones que antes eran suministrados por la vida del Espíritu Santo, por la dependencia del Espíritu Santo. Y ahora estamos frente a una realidad. Tozer dice: frente a una nueva cruz, porque nos queda cómodo. Estamos frente a una nueva predicación porque nos queda cómodo, claro, pero se nos están comiendo la parte que no vemos, la que es invisible para la razón. Nos están comiendo la parte que el mundo desconoce, que los amigos de la escuela, de la universidad y del trabajo nunca te reprenderán por ello, porque desconocen esta clase de vida que conocemos nosotros, que nadie nos reprenderá de lo que estamos perdiendo, porque lo que estamos perdiendo es invisible para los ojos del hombre, es invisible para los ojos de la razón. Pero cuando abrimos nuestros ojos nos damos cuenta que la piedra comenzó a ser cada vez más fuerte. ¿Por qué encontraron la piedra corrida de la tumba de Jesús? No solo porque Él resucitó, hermanos. Pensemos por un momento y seamos un poquito adultos en este sentido. Pensemos por un momento: Dios no necesita remover una piedra para resucitar a su Hijo. Dios no necesita llevar un ángel que empuje una piedra pesada que no la podía empujar una sola persona para resucitar a su Hijo. ¿Desde cuándo el poder de la resurrección necesita eso? Sin embargo, es interesante hacernos esta pregunta. ¿Por qué? Porque remover esa piedra era la evidencia de que este tipo de piedras no pueden detener el fluir de la vida de Dios que está dentro de la iglesia. Por eso Dios está recuperando otra vez su iglesia. Y por eso Dios está recuperando otra vez gente que tiene hambre y pasión y entrega, y que todos los días ora y dice: no entiendo nada, pero mi corazón te ama. Y cada latido de mi corazón puedo sentir un golpe de tu gracia hecha real en mí. Y lo mismo pasa con las tinajas. Debemos hacernos la pregunta: las vasijas estaban vacías porque el corazón de piedra produce, escuche esto por favor, qué interesante, el corazón de piedra produce justamente esto, un vacío interno. Pero no podemos dejar pasar por alto algo. ¿Para qué servían las vasijas, las tinajas? Servían para la purificación de los judíos. En otras palabras, la piedra de un corazón religioso solo deja un vacío de la vida de Dios. Lavando tu vida en las formas, nunca saldrás adelante. Lavando tu vida en el mismo sistema de creencia, en la misma forma de orar, en la misma manera de congregar, en la misma manera cúltica que hay en tu vida de lo que es una reunión, nunca, jamás podrás vivir la vida de la resurrección que ofrece el reino de Dios. Es interesante ver que uno de los significados de la palabra resurrección es levantado. Esta clase de vida está por encima de todas las cosas. Es interesante ver que todo lo que hoy me limita a mí, lo único que está haciendo es tirarme hacia abajo, porque en realidad en Cristo Jesús estamos por encima de todo. Es impresionante comprender en esta vida, hermanos, que Efesios es una realidad presente. Él ya nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y arriba de eso no hay más nada, y nosotros estamos en Él y con Él. Si lo va a aplaudir, al menos para que tome agua. Pero ¿qué hace Jesús?
Jesús hace algo maravilloso y déjeme entrar ya en el final. Jesús hace algo maravilloso. Jesús manda a llenar las tinajas de agua. Pareciera a propósito. ¿Para qué vamos a correr la piedra? Sácalo y listo. Que cuando corran la piedra todo el mundo se lleve la sorpresa de que no hay nadie adentro. Pero como Dios no está tratando de demostrarle cosas sorpresivas al mundo. Ahora parece que el Señor está jugando y dice, por favor, llénenlas de agua. Jesús manda a llenar las tinajas de agua para luego convertirlas en vino. Jesús evita el proceso directamente. Están vacías, llénalas de vino. Evita el proceso. No, pero hay ciertos procesos que no se van a evitar en tu vida y en la mía y en la vida de la iglesia. Hay ciertos procesos que por más que ores y llores van a estar, porque los tenemos que cruzar para poder conocer más exactamente la vida de aquel que nos amó y que nos predestinó. Hay ciertos procesos que vamos a tener que cruzar. ¿Hay alguien aquí que me está entendiendo lo que estoy predicando y puede adorar a Dios por un momento? Señores, hay algo que nosotros tenemos que ver. Hay un protocolo espiritual en los movimientos de Jesús. Llénenla de agua. No, obviamente que esto lo estamos, estoy paveando, como dicen en Argentina, acá arriba, ¿no? O sea, pero ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a llenar de vino? Llénalo de vino y ya. No, pónganle agua. Pónganle agua. Pónganle agua. Hay un orden que respetar. El agua es la vida. Es la palabra. Ustedes están limpios por mi palabra. Hay un orden que respetar. Vas a soportar el proceso de empezar por donde tenés que empezar. Vas a soportar el proceso. Vamos a soportar el proceso. El agua en la vida derramada sobre la iglesia, la palabra. Solo el corazón de piedra puede ser quitado cuando la vida está adentro. Y luego del agua es el vino. Luego del agua es el vino. Porque el vino es la representación del gozo de la salvación, de la vida del Espíritu Santo, del descubrimiento no de algo nuevo, sino de algo que estuvo cegado por años a nuestro entendimiento. No hay mayor gozo, al menos en mí, cuando descubro un versículo bíblico desde la perspectiva de Dios después de haberlo leído tantos años. Yo no sé la alegría que a usted le produce entender un versículo. Cuando el apóstol Gustavo, cuando la pastora Ligia, cuando el profeta Jonathan predican y usted le leen ese versículo y se lo explican de la manera, con la perspectiva que entienden de parte del Señor. Y uno dice, ay Dios. Y yo que lo usé para cualquier cosa, menos para eso. Pero ese es el agua. Porque lo que viene para la iglesia es un tiempo de gran gozo. Porque que llore Egipto no significa que la iglesia va a llorar. Porque lo que viene para la iglesia es un tiempo de gran gozo. Porque el mejor vino representa la calidad de vida que la religión no puede dar. Y yo no sé si hay alguien aquí insatisfecho con la vida espiritual que ha tenido todos estos años. Pero déjeme darle una buena noticia en esta noche o en esta tarde. Sí vienen buenos días para aquellos que tienen el corazón rendido a Cristo y Cristo crece en ellos. Y entonces, levánteme su mano un segundo, por favor. Y entonces entenderemos las Escrituras y entenderemos a esos hombres locos que se sintieron dignos de parte del Señor y gozosos y felices por haber sufrido por causa de predicar. O sea, ¿en qué mundo vivís? Justamente los pies los tengo en esta tierra, pero el espíritu lo tengo conectado con el reino de los cielos. Ese es mi mundo, esa es mi locura, esa es la locura de mi predicación, que no es mi predicación, es Cristo anunciándole a la iglesia que Él anhela celosamente y que Él construye desde un inicio, diciéndole, tranquilos, tranquilos, no es por ustedes, es por mí. Seguiremos de pie a pesar de todas las adversidades. Y si por esta tribulación debemos
morir, ganamos. Ganamos. Solo levante su mano un segundito, no lo quiero molestar y fastidiar con eso. Si quiere, póngase de pie un segundo. Deje sus cosas ahí, pero levante su mano y con este acompañamiento de mi hermano podemos un momento conectar nuestra vida. Sí, sí. Respire su aire. Respire su aire. Despójese de promesas que solo enardecieron el corazón del hombre y lo hicieron arder por lo incorrecto. Respire su aire, por favor. Solo por un minuto sepa que todas las piedras tienen que ser corridas. ¿Sabe por qué? Porque que estés aquí, que estemos aquí, no solo es por nosotros, sino es por las generaciones que están detrás. Es por las generaciones que están detrás. Dios está levantando y está estableciendo personas con corazones sensibles a su voz. El tipo de personas que tienen hambre, no sé si la expresión es correcta, pero usted entiende, tienen hambre por oírlo, hambre por oírlo, hambre por oírlo, hambre por oírlo, hambre por oírlo. Personas que tienen un deseo profundo de quebrar todo lo que son, que miran hacia el pasado y solo lo tienen que ver en la gracia, porque la gracia tiene esta virtud tan maravillosa, si pudiéramos definirlo de una manera, la virtud maravillosa de no hacernos olvidar lo que éramos, sino de quitarle el veneno al pasado para darnos cuenta que por gracia estamos aquí. Cuando miro para atrás y veo todo lo que le hice a mi esposa, cuando miro para atrás y veo todo lo que le hice a mis hijas, digo, soy lo que soy por la gracia del Señor. Perfeccióname cada día más, aunque el perfecto esté en mí y en ti soy perfecto. Señor, todos los aspectos de mi vida se rendirán a ti completamente. Padre, acá hay familias, acá hay hijos, acá hay nietos, acá hay, porque están sobre tus hombros, acá hay jóvenes que formarán familias, acá hay niños como tenemos aquí, recién nacidos, niños de pecho. Señor, 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 solo permítenos rendirnos de tal manera para ser de ese tipo de personas que solo tienen hambre por oírte, que solo quieren renunciar a la dureza del corazón, que no tienen una posición que defender, sino un corazón que rendir y una vida que disfrutar. Señor, por favor, permítenos ser personas que, Señor, no tengan posición que defender, sino un corazón que rendir. Y una vida para disfrutar, una vida para disfrutar, que es tu vida en nosotros. El reino de los cielos se ha acercado, sí, se ha acercado, sí, sí. Está entre y en nosotros. Levante sus manos y adore, Señor. Señor, en esta tarde solo podemos decirte que no nacimos para ser sepulcros blanqueados, ni que tampoco nacimos para adueñarnos de aquello que debemos administrar. No tengo título de dueño de nada. Me alcanza con solo que me digas la frase por la que lucharon los apóstoles: bien, 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 lo hiciste bien. Siervo fiel, lo hiciste bien. En lo poco, en una vida limitada, en las luchas permanentes, en las aflicciones presentes. Ahí, cuando muchos que tenían una fe que parecía inquebrantable renunciaron. Ahí, donde muchos que te acompañaban y predicaban contigo. Ahí, donde viste a muchos caer. Ahí, cuando todo el evangelio que ellos llamaron evangelio y se empezó a pervertir, cuando todo
comenzó a tener un condimento de humanismo, cada palabra, cada pasaje. Ahí cuando convirtieron descaradamente las escrituras que reflejaban y daban a entender el plan eterno que tenía con la tierra, que tuve con el mundo siempre, que todos conozcan a Cristo, mi Hijo. Ahí, en medio de eso, me fuiste fiel. En lo mucho. En lo mucho. Ahí te pondré, en lo mucho. Porque no hay ninguna cosa mayor que esta. Una vida abundante. ¿Puede adorar a Dios un segundo? ¿Cuáles son todas las piedras? ¿Cuáles son todas las durezas? Y quiero ir con una mentalidad de pastor, de estar luchando día a día con la gente, a decirle algo. Por favor, quiero hablarle algo simple. No te acuestes sin orar, pero tampoco ores como orabas. Porque orar como orabas te llevó a dejar de orar. No te levantes sin orar. No, que no pase un día sin poder tener un encuentro con la palabra. Si alguno de ustedes entró en ese círculo que es muy difícil de salir, creo que con la exposición de la palabra que hemos tenido durante todo el día y que tendremos y que seguiremos teniendo, hay una oportunidad eterna de que Dios te recupere. Nunca dejo de pensar en esto y cantamos, hermano. Nunca dejo de pensar en esto, nunca dejo de pensar, tal vez la interpretación que tenga sea errónea, pero nunca dejo de pensar que una mujer tenía 10 monedas y se le perdió una. Y la mujer lo primero que hizo fue salir a buscarla, y la mujer, dice la Biblia, que prendió la luz, que barrió y que la buscó hasta encontrarla. Y nunca dejó de resonar en mi espíritu que la moneda no se perdió fuera de la casa, la moneda se perdió dentro de la casa. Y esa es otra clase de gente perdida. La gente perdida dentro de la casa es la que será salva, pero está fuera de la voluntad de Dios. Pero es maravillosa la actitud de esa mujer, que lo grafica, aunque la interpretación pueda ser otra. Puso en orden las cosas, prendió la luz, barrió y buscó. Es decir, no puedo perder más lo que he perdido hasta el día de hoy.